Buenas noches, Yahweh te bendiga, estamos conectados de Argentina a Buenos Aires. En esta noche damos gracias al Padre, vamos a estar con otro mensaje acerca de una serie de estudios que hemos comenzado el día de ayer, acerca de la fiesta de Yahweh, Shavuot, y acerca del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad de Yahweh. Así que damos gracias a Yahweh, bienvenidos a través de Instagram en vivo. Yahweh te bendiga, y a través de Facebook también damos gracias al Padre por todo lo que Yahweh está haciendo con el ministerio de la Cena Antigua. Así que bendecimos en nombre del Padre y vamos a iniciar entonces en esta noche con este mensaje que es los dones del Ruach HaKodesh. Ayer hablé un poco. Estuve enseñando un poquito, estuve hablando un poquito de quién es el Ruach HaKodesh, quién es el Espíritu Ruach HaKodesh de santidad de Yahweh. De dónde comenzó a estar desde el principio, qué es. Yo explicaba de que no era una persona, de que era espíritu, era Ruach, era energía, poder, y explicaba acerca de esto. Y fue de gran bendición el mensaje de ayer, donde Yahweh nos enseñó a través de su Ruach. Así que en esta noche vamos a ver otro mensaje que va unido con el mensaje de ayer, que son los dones del Ruach HaKodesh. Así que para comenzar vamos a hacer una tefilá, vamos a orar al Padre y entregar este mensaje en las manos de Yahweh. Gracias, Padre, te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Tú eres bueno. Gracias, Yahweh, por todo lo que tú vienes hablando a tu pueblo, ministrando a tu pueblo. Que hoy puedas enseñarnos más a través de tu palabra, a través de tu Ruach, la importancia de conocer los dones de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu, el Espíritu de santidad tuyo, Padre. Ayúdanos a dar luz y entendimiento, a comprender, a saber tus verdades, a entender en sí realmente tus verdades espirituales según la Torá, según la palabra que tú has dado a tu pueblo. Así que te pido, Padre, también que puedas estar ministrando la vida de cada hermano, cada hermana, que ellos puedan ser ministrados en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua. Te damos gracias. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar el mensaje, los dones del Ruach HaKodesh. Ayer hablábamos quién es el Ruach HaKodesh y hoy vamos a ver en sí los dones del Ruach HaKodesh. Cuando hablamos de dones, cuando estamos hablando de dones, estamos hablando de regalos. ¿Qué es un don? Un don es un regalo. Cuando la Escritura habla de que Yahweh nos da dones por medio de su Espíritu, lo que está diciendo ahí es que Él nos regala en sí herramientas espirituales. ¿Para qué son los dones? Para usarlos, son como herramientas para usarlos para el pueblo de Yahweh. Entonces el Ruach está con nosotros para ayudarnos, para consolarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para recordarnos las palabras de nuestro amado Mashiach, y también para en sí llevarnos por la senda antigua, para caminar en santidad, para cumplir muchas funciones en nuestras vidas, pero también para darnos dones, para darnos herramientas espirituales. Y un claro ejemplo podemos ver en un albañil. El albañil, para construir en sí columnas, levantar paredes, poder hacer encadenados, revocar, necesita herramientas. Necesita una cuchara, necesita una pala, necesita cemento, cal, arena. Necesita en sí un martillo, clavos, madera, etc. Herramientas necesita el albañil para construir. Un carpintero necesita herramientas para formar y armar una mesa, una silla, un estante, etc.
Cada oficio que uno pueda llegar a conocer necesita herramientas. Y dentro de la obra de Yahweh, dentro del servicio a Yahweh, dentro del servir al Padre, dentro del pueblo, de la congregación, del Israel espiritual de Yahweh, nos podemos dar cuenta que todo obrero necesita tener herramientas. Y las herramientas para los siervos y las siervas de Yahweh son dones, herramientas espirituales que el Espíritu de Yahweh nos da. Entonces, esto es importante de tener presente. Ahora, ¿de qué manera podemos alcanzar los dones espirituales? No es a través de nosotros. Es decir, no es que yo digo, bueno, Ruach, quiero que me dé el don de sanidad, quiero que me des el don de interpretación de sueños, quiero que me des el don de enseñanza, No, nosotros no podemos manejar eso. No podemos decirle a Yahweh o al Ruach, dame este don, dame el otro don. Eso es algo que Yahweh determina en nosotros antes que vengamos a su camino, y el Ruach da según como Yahweh lo determinó. Es decir, que nosotros somos llamados a la obra de Yahweh a ejercer un llamado o un ministerio. No todos tienen llamados a hacer en sí, ejercer un ministerio. Y esto también es importante entender. Muchos son llamados para predicar, para anunciar las buenas nuevas, pero no todos son llamados solamente, sino también para ejercer un ministerio. Y los ministerios son 5. Yahshua lo determinó, donde él claramente habló de 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Entonces, cuando entendemos que Yahweh nos llama al ministerio o a servirle a Él, el Ruach nos da herramientas para ejercer ese ministerio, para ejercer ese llamado o la tarea que tenemos que hacer. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros recibir esos dones del Ruach HaKodesh? Bueno, primeramente, para acercarse a Yahweh hay que hacer teshuvá. Hay que arrepentirnos de nuestra vieja vida, de nuestros pecados, aceptar el sacrificio de Yahshua en nuestras vidas por medio de la fe. Y al aceptar a Yahshua de lo que Él hizo por nosotros, por medio de la fe recibimos a el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad de Yahweh. En término español se le conoce como el Espíritu Santo. Recibimos al Espíritu de Yahweh, volvemos a nacer. ¿En qué sentido? De que ya no hay oscuridad, ya no hay pecado dentro nuestro. Nuestro espíritu vuelve a nacer porque estaba en oscuridad y estaba muerto por causa del pecado. Y comenzamos a vivir una vida espiritual con Yahweh. Una vez que hubo arrepentimiento, teshuvá, y comenzamos una nueva vida, el Ruach de Yahweh en sí quiere manifestarse en nuestra vida, quiere empezar a obrar, quiere empezar a trabajar en nuestras vidas. Entonces, ¿de qué manera? A través de los frutos de Él. Gálatas 5 habla de los frutos del Ruach HaKodesh. Son 9, pero habla primeramente de uno, y esto lo vimos ayer en el mensaje sobre quién es el Ruach HaKodesh. El fruto, sobre todo, es el amor. El amor de Yahweh. Por medio del amor, del fruto del amor, viene paz, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, etcétera, etcétera. Son 9 frutos que el Ruach nos puede dar al buscar a Yahweh, al tener una comunión con Él, a tener una vida espiritual con Él. Una vez que alcanzamos los frutos, que el Ruach manifiesta sus frutos,
en nuestras vidas esos frutos espirituales. Por eso Yahshua dijo claramente, por sus frutos los van a conocer. ¿Quiénes son realmente los verdaderos discípulos del Mashiach? Los que tienen el fruto espiritual. Amor sobre todo. Si alguien conoce muy bien la Torá, conoce el hebreo, predica muy bien, enseña muy bien, hace tremendas obras para Yahweh, pero no tiene amor, no tiene el Jahava de Yahweh, de nada sirve. Yo siempre digo esto, si no tenemos amor, hermanos, dediquémonos a otra cosa. Porque hay muchos que predican, hay muchos que enseñan, pero si no tienen el amor de Yahweh, ¿y qué es el amor de Yahweh? Tener paciencia, poder entender a las personas, escucharlas, aconsejarlas. ¿Por qué? Porque si no tenemos esas cualidades, no podemos servir a Yahweh. Y si tenemos amor, tenemos paz, tenemos paciencia, tenemos dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, ¿nosotros alcanzamos esos frutos? No. El Ruach de Yahweh en nuestras vidas. ¿De qué manera? Conectándonos con el Padre cada día, teniendo una intimidad con Él a través de su Espíritu, alimentándonos de la palabra de Yahweh, alimentándonos de la tefilá y la comunión con Él. Entonces, cuando el Ruach comienza a manifestarse en nuestras vidas a través de estos frutos espirituales, ahí es donde Yahweh, a través de su Espíritu, comienza a mostrarnos para qué fuimos llamados. A muchos se les revela el ministerio, se les revela en sí la función que tiene que cumplir dentro del pueblo de Yahweh. ¿Y que cómo se les revela? A través de su Ruach. Y cuando el Ruach comienza a revelarte el llamado, el propósito y el ministerio que Yahweh tiene en tu vida, ahí el Ruach comienza a darte dones. ¿Qué dones? Los dones según el llamado o el ministerio que fuiste en sí encomendado. El Ruach de Yahweh no te va a dar dones que no tengan que ver con tu llamado. Vamos a dar un ejemplo. Yahweh me llamó al ministerio de la enseñanza, de maestro. ¿No? Voy a dar un ejemplo mío. Yahweh me llevó al ministerio de ser maestro de la palabra, maestro de la Torá, maestro de las Escrituras. Ahora, Él me llamó, Él me fue capacitando, Él me sigue capacitando. ¿A través de qué? De su Ruach. A través de su palabra, a través de su Ruach. ¿Y qué hace el Ruach? Te da dones conforme al llamado, conforme al ministerio. Don de revelación, don de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento. Son todos dones que Él te da. Don de enseñanza, poder enseñar. Por eso, no todo aquel que quiera predicar o enseñar la palabra de Yahweh pueda hacerlo. Tiene que tener un llamado. Si no tiene un llamado, no va a poder hacerlo. Lo va a poder hacer en un nivel básico. Es decir, aquel que quiere enseñar podrá hacerlo, pero si no hay un llamado, el Ruach de Yahweh no va a poder llevarlo a un nivel espiritual alto. No va a poder fluir su ministerio, porque no está llamado para eso. ¿Puede enseñar? Sí, pero va a estar en un nivel básico. Igual que quiere predicar. Todos podemos predicar, pero el que tiene un llamado, el Ruach de Yahweh se va a mover de una manera diferente. Y esto lamentablemente dentro del pueblo de Yahweh, dentro de las congregaciones de las iglesias, nunca se enseñó bien este tema. A ver, hermano, hermana, ¿qué le gusta hacer? ¿Le gusta cantar? ¿Le gusta orar? Bueno, ¿le gusta orar? Vamos a meterlo en el ministerio de intercesión. ¿Le gusta cantar? ¿Le gusta tocar la guitarra? Vamos a meterlo en la adoración. Y así no es. ¿De qué manera podemos conocer nuestro llamado de ministerio? A través del Ruach HaKodesh.
a través del Espíritu de Yahweh, Él nos revela por cuál fuimos llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Obviamente para salvación, para reconciliarnos con el Padre, pero dentro del pueblo, dentro del cuerpo, necesitamos saber qué somos. Somos dedo, somos en sí antebrazo, somos hombro, somos oreja, somos ojo, nariz. ¿Qué somos? Boca, pierna. Necesitamos saber cuál es nuestra función. Y para saber esto lleva tiempo, lleva un proceso, puede llevar años. A mí me llevó años entender mi llamado. Entonces, primero, recibir el Ruaj. Segundo, saber quién es el Ruaj de Yahweh. Tercero, tener una relación con Yahweh a través de su Ruaj. Luego, que los frutos del Ruaj comiencen a fluir en nuestras vidas. Y luego, el llamado será revelado. O el ministerio será revelado. Pero ¿qué es lo que sucede? A través del llamado del ministerio comienzan a venir los dones. ¿De qué manera vienen los dones del Ruaj? A través del servicio. Hay hermanos que dicen, yo estoy orando para que el Ruaj de Yahweh me dé dones. ¿Y qué estás haciendo, hermano? Nada, estoy orando. Así no van a venir los dones. ¿De qué manera vienen los dones? Empezar a servir a Yahweh. Y hoy no hay, en sí, en su mayoría de los países, no hay oportunidad de servir a Yahweh en un lugar físico. Pero podemos servir en las redes. ¿Te gusta compartir un devocional? O empieza a usar las redes. ¿Te gusta predicar? Usa las redes. ¿Te gusta en sí compartir los sueños que Yahweh te da? Usa las redes. Empezá a hablar. No, pero tengo vergüenza. Bueno, empecé a trabajar con la vergüenza. Empecé a meterte en internet cómo vencer la vergüenza, cómo vencer la timidez. Empecé a romper esos parámetros en tu vida. Y si vos das pasos, y si vos empezás a servir a Yahweh, el Ruaj te va a ir mostrando lo que Yahweh tiene preparado para tu vida. Entonces, a través de tener una relación con Yahweh, por medio de su Espíritu, comienzan a suceder los frutos espirituales. Y a través de los frutos espirituales, Yahweh revela el llamado o el ministerio que Él tiene para nuestras vidas. Y a través de ahí Él comienza a darnos dones. Yo recuerdo hace muchos años que estaba en la iglesia y el pastor preguntaba, ¿a quién le gusta enseñar? Y yo levanté la mano. Y él dijo, ¿a vos te gusta enseñar la Biblia? Sí. Bueno, tenés que prepararte, tenés que ir al seminario. Y así fue lo que yo hice. Me metí en un seminario, empecé a estudiar, empecé a leer la Biblia, empecé a escudriñar las Escrituras. Y mientras iba caminando, mientras iba conociendo, me iba dando cuenta que había muchas verdades de Yahweh que no conocía, habían otras que no me cerraban, había otras que buscaban una respuesta donde no la encontraba, pero seguía, y así fueron pasando los años y me di cuenta que a mí me gustaba enseñar las Escrituras. Y cuando escuchaba a algún pastor o iba a una iglesia o un ministerio y predicaban algo que no estaba en la Escritura, yo me ponía celoso, me ponía mal, porque decía, no, pero no están predicando lo que dice la Biblia. Y ahí entendí que había un llamado en mi vida de ¿qué? De predicar y enseñar realmente lo que dice la Biblia. Y Yahweh, con gran misericordia y su amor, me reveló la Escritura restaurada. Pude entender muchas verdades bíblicas al estudiar la Biblia con un contexto hebreo, con una historia hebrea, con una cultura hebrea, con un lenguaje hebreo, etcétera, etcétera, etcétera. Donde ahí entendí muchas preguntas, dudas, incógnitas que yo tenía que no entendía hasta que Yahweh me las reveló. Entonces, poder entender el llamado y el ministerio nos va a llevar mucho tiempo. Si ya sabes por qué fuiste llamado o llamada, tienes que empezar a servir a Yahweh. Si lo estás haciendo, el Ruaj te va a dar los dones.
te va a dar herramientas. Y muchas veces los dones en sí son herramientas que nosotros usamos, pero que las usa y las hace el Ruaj en nuestras vidas. El don de enseñar, por ejemplo, como les doy un ejemplo, es una herramienta que Él me puede dar, pero Él la usa. El don de lenguas. Si vos tenés el don de lenguas, es una herramienta que vos podés usar, pero Él la usa. Él fluye a través de esa herramienta, porque es una herramienta espiritual. Nosotros somos instrumentos en sus manos, en sí vasos donde Él llena y luego se derrama. Nosotros dejamos que Él nos use. Lamentablemente muchos siervos han recibido dones donde los han usado según su beneficio y no según la voluntad de Yahweh. Y los dones son regalos, pero si no las sabemos usar o los usamos mal, luego vamos a tener que rendir cuenta. No todos los hijos de Yahweh llegan a tener dones espirituales. ¿Por qué? Porque no maduran, no crecen. No todos los hijos de Yahweh comienzan a experimentar los frutos del Ruach HaKodesh. Y esto es lo que explicaba ayer. Una cosa son los frutos del Ruach, otra cosa son los dones. Si no hay frutos del Ruach HaKodesh en nuestras vidas, no podremos llegar a tener los dones del Ruach HaKodesh. Ahora, el Espíritu de Yahweh se manifiesta de muchas formas. Podemos ver ejemplos bíblicos. Se manifiesta por medio de viento, Juan 3:8, por medio de fuego, Lucas 3:16, por medio de agua, Juan 7:38, y por medio de una paloma, cuando Yahshua fue lleno del Ruach, Mateo 3. Por medio de viento, de fuego, de agua, el Ruach se puede manifestar de muchas formas en nuestras vidas dentro del pueblo de Yahweh. Pero también podemos ver otros ejemplos. 2 Corintios 9:10. Todo lo escudriña. El Ruach todo lo sabe, porque está conectado al Padre. Yahweh todo lo sabe, Yahweh todo lo ve. No hay nada oculto delante de Yahweh. El Ruach todo lo ve. Por eso, el Ruach puede usar a una persona y decirte a vos: mirá, algo te está pasando a vos. Yo lo que puedo ver en vos que te está pasando esto y esto. Pero Yahweh quiere ayudarte, Yahweh quiere bendecirte. Y la persona dice: pero ¿cómo sabe este hermano o esta hermana lo que me está diciendo? Porque el Ruach le muestra. El Ruach se manifiesta en ese siervo o en esa sierva. Y dones hay muchos. Vamos a ver algunos en esta noche, pero hay muchos. El Ruach se puede manifestar en nuestras vidas a través de muchos dones. Todo lo escudriña, todo lo sabe. El Ruach nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26. ¿Qué debilidad? ¿Cuál es nuestra debilidad? El pecado. Cuando pecamos, cuando caemos, cuando nos equivocamos, ahí viene Él, nos consuela. Ahí viene Él y nos alienta, nos exhorta. No hagas más esto. El Ruach puede hablarnos audiblemente, puede hablarnos a través de un pensamiento, puede hablarnos a través de un sentimiento, puede hablarnos a través de una palabra, puede hablarnos a través de un sueño, de una visión, puede hablarnos a través de una persona, de un siervo, de una sierva de Yahweh, puede hablarnos a través de la naturaleza, puede hablarnos a través de una película, puede hablarnos a través de muchas formas. Pero Él está para ayudarnos. El Ruach HaKodesh en sí, en nuestras vidas, produce frutos. Y lo vemos en Gálatas 5. Y también el Ruach de Yahweh guía a los hijos de Yahweh. Exhorta,
direcciona. Romanos 8. Entonces podemos ver la multiforma de las manifestaciones del Ruach HaKodesh. Isaías 11, lo vimos ayer. El Ruach de Yahweh se puede manifestar en varios Ruach, cualidades características de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, de consejo, de poder. Todas esas características, cualidades del Ruach de Yahweh se manifestó en Yahshua. También se puede manifestar en nuestras vidas. Miren lo que dice Juan 16:8. Cuando venga el Ruach de Yahweh, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es también el propósito del Espíritu de Yahweh? Convencer al mundo de pecado. Convencer al ser humano que sin la sangre del Cordero, del Hijo de Yahweh, el pecado que habita en el hombre lo condenará para siempre. Que sin la sangre del Cordero no hay perdón de pecados, sino hay condenación. Solo el Espíritu de Yahweh puede traer al hombre convicción de pecado. Que el hombre entienda que es pecador, que su naturaleza está corrompida, que su naturaleza está caída, que necesita en sí el perdón de pecados por derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la Torá. Y que por medio del sacrificio de Yahshua hemos sido perdonados, justificados, santificados, apartados para una eternidad con Yahweh y con su Hijo. Trajo convicción de pecado al mundo, de justicia. ¿Qué justicia? Justicia divina, no justicia de hombre. Y juicio. ¿Por qué? Porque el Ruach viene con juicio. Porque el Ruach sabe muy bien que Yahweh traerá juicio a la tierra y que la ira del Cordero se desatará. Entonces, cuando hablamos de los frutos del Ruach HaKodesh, estamos hablando de tener en sí un crecimiento y una madurez espiritual. Vuelvo a decir, no todos los hijos de Yahweh llegan a tener los frutos del Ruach HaKodesh. Conocen a muchos hermanos. Yo sé que hoy la mayoría de las congregaciones están cerradas en el mundo, físicas, ¿no? Están todas virtuales, pero conocieron hermanos cuando congregaban en un lugar, sea iglesia, quejilá, donde sea. ¿Cuántos hermanos podían ver que tenían realmente amor por los hermanos? Amor por las almas. ¿Cuántos? Yo de tantos años de iglesia, de ministerio y de servicio, he visto muy pocos hermanos. Y el amor viene de Yahweh, el amor no viene de nosotros, porque es un amor espiritual, porque es un fruto espiritual. Y del amor nace todo lo demás. Entonces los frutos del Ruach HaKodesh en nuestras vidas nos marca madurez espiritual y crecimiento. Y los dones nos marca en sí un nivel espiritual aún mayor. ¿Por qué? Porque nosotros ya vivimos para Yahweh. Nosotros en sí servimos a Yahweh. Nosotros en sí dependemos de Yahweh. Ya entendemos que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Estamos en un nivel espiritual aún mayor de que nosotros podemos tener cuando comenzamos a caminar con Yahweh y los frutos comienzan a salir. Mateo 7:16, Yahshua dijo, por sus frutos los conocerán. Todo aquel que tenga el Ruach de Yahweh será realmente mi discípulo. Por sus frutos los conocerán. Porque el Espíritu de Yahweh es el Espíritu de la verdad. Todo aquel que camina en el Espíritu de Yahweh camina en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Yahshua. Yahweh es la verdad. El Ruach de Yahweh es la verdad. ¿Quién es la verdad? La Torá es la verdad. ¿Quién es la verdad? Yahshua, el Hijo de Yahweh. Todo aquel que tiene el Ruach de Yahweh es hijo de Yahweh.
y discípulo de Yahshua. Todo aquel que tiene el Ruach de Yahweh es hijo de Yahweh. Ya no es creación, es hijo. Y Yahshua es nuestro hermano mayor. Y nosotros somos discípulos de Yahshua. Entonces, si entendemos que todo aquel que tiene el espíritu de Yahweh es hijo de Yahweh, todo aquel que tiene el espíritu de Yahweh es discípulo de Yahshua, tenemos que entender que Pablo claramente dice en la Escritura, porque el mundo está en tinieblas y el mundo no puede recibir al espíritu de Yahweh, porque no lo ve ni lo conoce. Porque el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. El hombre natural no conoce al espíritu de Yahweh, porque para él es locura. Por eso el camino para poder tener una nueva vida en Yahweh es por medio de la emuná, de la fe en Yahshua. Por medio de la fe en Yahshua, el Ruach viene y nos cambia. Volvemos a nacer. Ya el pecado no gobierna más nuestra vida, sino que viene el Ruach y nos da vida. Entonces, cuando hablamos del Ruach HaKodesh, estamos hablando de un proceso en el caminar con Yahweh. Una cosa son los frutos espirituales, otra cosa son los dones. Hebreos 2:4 dice, porque Yahweh nos dio señales, prodigios y diversos milagros, y también dones de su Ruach según su voluntad. Entonces los dones, Él nos da según la voluntad de Él. El Ruach, los dones que nos da, es según la voluntad de Yahweh. Ahora, ¿podemos pedirle un don a Yahweh y Él nos puede dar? Sí, a mí me ha pasado. Durante muchos años yo pedía a Yahweh un don porque lo necesitaba y Yahweh me lo dio. Pero ¿saben cuántos años pasaron? Muchos años. Yo lo pedí hace muchos años atrás. Y durante casi 10 años orando a Yahweh para que me dé el don que necesitaba y Él me lo dio. ¿A través de qué? Del Ruach HaKodesh. ¿Podemos pedirle un don? ¿Para qué? ¿Para servir con más excelencia? Sí, pero según la voluntad de Yahweh. Los dones no son para uso propio. Muchos tienen el don de sanidad y muchos hacen negocio con el don de sanidad. Viven orando y sanando a los enfermos y viven pidiendo dinero. Y viven como reyes. Ahora, ¿Yahweh lo permite? ¿Por qué lo permite? Porque son dones. Yahweh no da y quita los dones. Los dones son regalos. Pero después cada uno tendrá que rendir cuenta. Los dones no es para uso propio, no es para hacer dinero. Algunos tienen el don de profecía, donde viven profetizando y digo, miren, yo veo esto en vos, veo lo otro, y profetizan y a vos te va a pasar esto, lo otro, y viven sacando también dinero. Los dones que Yahweh nos da a través de su Ruach no es para beneficio propio. No es. Sino es para la obra, para el pueblo, para aquellos hermanos que necesitan ser bendecidos por Yahweh. 1 Corintios 12:4 dice Pablo, hay diversidad de dones. ¿Qué significa diversidad? Diversidad, varios dones. Pero el Ruach de Yahweh es uno solo. Hay diversidad de ministerios, hay varios ministerios, pero Yahshua es uno solo. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Hay varios dones, hay muchos dones, hay muchas herramientas espirituales, regalos para los siervos de Yahweh, para trabajar dentro del pueblo, pero el espíritu de Yahweh es uno solo.
Entonces, si a mí me da un don, a vos te da otro don, somos diferentes, estamos dentro de un cuerpo, pero nosotros tenemos diferentes funciones. Pero el Ruach es uno solo. Hay diferentes ministerios, dice Pablo. ¿Por qué? Porque Yahshua constituyó 5 ministerios. Son 5 ministerios principales. El apostolado y el profético ya no están en actividad, porque cumplieron su ciclo en el tiempo de Yahshua. Lo que hoy está es el evangelista, el que anuncia las buenas nuevas, es el pastor que recibe las almas de ese ministerio evangelístico, y está el maestro que le enseña la verdad al pueblo de Yahweh, que el pastor guía. Pero el apostolado y el profeta hoy ya no están vigentes. Todos los que dicen ser apóstoles y dicen ser profetas están ejerciendo un falso ministerio, porque los apóstoles existieron en el siglo I, en el tiempo de Yahshua. El último fue Juan, que murió en el 101 después del Mesías. Y los profetas, el último fue Yahshua, profeta de profetas. Y el anteúltimo fue Juan el Bautista. Entonces esos dos ministerios hoy nos rigen. ¿Por qué? Porque el profeta del tiempo de Yahshua y del antiguo pacto era el que hablaba directamente Yahweh. Entonces ya no hay más profecías, todo está en las Escrituras. Hebreos dice claramente que Yahshua en el antiguo pacto hablaba por medio de los profetas y ahora habla a través de su Hijo. Entonces, ¿de qué manera podemos profetizar la palabra de Yahweh? Toda profecía hoy es a través de la palabra de Yahweh. ¿De qué manera? A través del Ruach HaKodesh. Sí existe el don de profecía, que ahora lo vamos a ver. El don de profecía sí existe, pero toda profecía que el Ruach pueda dar a través de un don tiene que tener base bíblica. ¿Por qué? Porque toda profecía que no esté en la Escritura es una falsa profecía. Y todo aquel que dice yo soy profeta porque Dios dice, porque Jehová dice, porque Yahweh dice, es un falso profeta. Una cosa es un profeta como ministerio, otra cosa es el don de profecía. Y lamentablemente el pueblo de Yahweh está engañado sobre esto. Porque una cosa es fluir bajo una profecía dada por el Ruach HaKodesh, y otra cosa es decir yo soy profeta, yo declaro, yo profetizo, yo decreto, yo nada. Falso profeta. El Ruach no obra así. El Ruach, si suelta una profecía y derrama un don de profecía a alguien, es para exhortar al pueblo, para edificar, para direccionar al pueblo. Exhortar. Pueblo, dejen de pecar, dejen de hacer esto. Yahweh quiere que se arrepientan. Puede ser una congregación, puede ser un grupo de hermanos, puede ser una persona. Direccionar. Porque el Espíritu de Yahweh quiere que ustedes tomen esta decisión, porque Yahweh los va a respaldar, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda profecía que viene de parte de Ruach por medio de este don tiene que tener base bíblica. Porque la palabra de Yahweh dice, porque la Escritura dice. El Ruach nunca va a decir algo, proféticamente hablando, si no tiene base de la Torah. Porque es espíritu de la verdad. Y la verdad está en las Escrituras. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones, dice Pablo. ¿Dentro de qué? Del pueblo de Yahweh. Hay diversidad de operaciones. ¿Qué son operaciones? Servicios dentro del pueblo de Yahweh. La adoración es una operación, un servicio, no es un ministerio.
La intercesión es una operación, un servicio, no es un ministerio. No existe el ministerio de intercesión, el ministerio de adoración, el ministerio de ujier, el ministerio de los hermanos que danzan, etcétera, etcétera. Los ministerios son 5. Ahora, existen operaciones, servicios dentro del pueblo. Hay diversidad de operaciones dentro del pueblo, pero el mismo Elohe, Yahweh, Él hace todas las cosas. ¿Qué cosas? Diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones dentro del pueblo de Yahweh. ¿Quién determinó ministerios dentro del pueblo? Yahshua. ¿Quién determinó frutos y dones del Ruach en los hijos de Yahweh? Yahweh. ¿Se entiende esto? 1 Corintios 7:7 dice Pablo, cada uno recibió de Yahweh un don o varios. Pero yo, dice Pablo, recibí el dominio propio. Eso es un don. El dominio propio es un don. Si bien la escritura en Gálatas 5 dice que es un fruto, pero también lo llama Pablo como don. Yo también tengo dominio propio, el don. Y el don de continencia, dice Pablo. ¿Cuál es el don de continencia? Aquella persona que no tiene deseo sexual. Aquella persona que puede estar sin un hombre y sin una mujer toda su vida. Pablo tenía el don de continencia. Ahora, si ustedes quieren pecar, quieren en sí fornicar, adulterar, mejor cásense y no que se estén quemando, dice Pablo. Cuando dice no estén quemándose, se refiere a condenación, ¿no? Por el pecado que cometen. Pero Pablo dice, yo tengo el don de dominio propio y el don de continencia. ¿Qué es el don de dominio propio? ¿Viene la tentación? ¿Viene una propuesta? ¿Viene algo malo a tu vida? Decís, no. ¿Viene algo que no es de Yahweh? No. Aprender a decir no. Eso es dominio propio. A decir, bueno, hasta acá llegó esto, ahora hago esto, hasta acá, dominio propio. Decir no. Todo muy lindo, todo perfecto, pero hasta acá. Listo, me tengo que ir, me voy. Listo, terminé de hablar, ya no hablo más. Tengo que hacer esto, listo, se terminó. Hago esto, hago lo otro, dominio propio. Y eso es lo que decía Pablo. Ahora, hay personas que también ocurre, pero no siempre, pero hay personas que han nacido con talentos. Los talentos no son dones, porque los talentos son naturales, no son espirituales. Los talentos para cantar, para bailar, para tocar un instrumento, para hacer diferentes funciones. Ya muchas personas nacen con talentos. Pero también hay personas que nacen con dones, con regalos que Yahweh permite que nazcan. Pero no son dados por el Ruach, sino que vienen incorporados en ellos. Donde hay personas que no reciben el Ruach y pueden en sí discernir el mundo espiritual. Pueden leer en sí los pensamientos de las personas. Y muchos de ellos lo trataron de brujos, de brujas en sus tiempos. Muchos de ellos los trataron de endemoniados. Pero Yahweh muchas veces permite que personas tengan un don o una cualidad totalmente diferente a la que muchas personas no tienen. Y por eso muchas veces Satanás es astuto y todas esas personas que tienen capacidad más allá de cualquier persona normal, Satanás los atrae. ¿Por qué? Porque los usa para su beneficio. Romanos 12:6 dice Pablo, hay muchos dones diferentes según la gracia que nos fue dada y debemos usar los dones, dice Pablo. ¿Para qué son los dones? ¿Para guardarlos en un cajón? ¿Para tenerlos a un costado? No, para usarlos. Muchas personas en su momento sirvieron a Yahweh,
tuvieron frutos espirituales, tuvieron los dones, sirvieron y luego se alejaron, dejaron de servir y ya no lo hacen más. ¿Qué pasa con esa gente? Tienen que volver a Yahweh. Tienen que volver a la fuente, tienen que volver al fuego, tienen que volver a dejar que el Ruach tome control de su vida. ¿Qué pasa con esos dones? Se activan de nuevo. Se activan de nuevo. Entonces Pablo dice, hay muchos dones diferentes. Y ahí comienzan a nombrar algunos. El don de profecía, es lo que les decía yo. El don de profecía es predecir un hecho o un futuro oculto. El don de profecía es hablar cosas que solo la persona sabe o las cosas que todavía no acontecieron en la persona o en un pueblo, en una congregación que van a suceder. Ahora, si yo digo, yo tengo el don de profecía y yo profetizo sobre ustedes y yo digo que de acá al año que viene ustedes van a hacer esto, esto y esto y esto y esto y no se cumplió, entonces no fue el Ruach el que habló. Toda profecía que se da en el nombre de Yahshua, de parte de Yahweh a través de su espíritu, se tiene que cumplir. Si no se cumple, no es de Yahweh. Entonces hay que tener cuidado con esto. Porque muchos vienen, yo te profetizo y te ponen la mano y declaran y sueltan y decretan. Cuidado con esto. Cuidado. Cuidado con que le pongan la mano. Porque cuando le ponen la mano le transfieren lo que las personas son. Pueden ser grandes apóstoles, grandes siervos, pero no sabemos realmente cómo son sus vidas. Luego Pablo dice el don de la fe. La fe es un don. También es llamado como un fruto en Gálatas 5. Pero es un don. Pero, dice Yahshua, todos tenían una medida de fe. Pero el don de fe es otra cosa. El don de fe es creer. Es tener convicción, seguridad, en medio de un tornado, en medio de una catástrofe, en medio de la muerte, en medio de lo peor. Esa persona tiene una fe inquebrantable. Y voy a decir, ¿de dónde saca esta fe esta mujer, este hombre? Bueno, eso es un don que el Ruach puede dar. Que pase lo que pase, sigue para adelante. El don de servicio, dice Pablo. El servicio es un don. Hay gente que siempre es servicial, que siempre está tratando de servir a los hermanos, a la familia, que siempre dice, falta algo, voy a comprarlo, está continuamente sirviendo y vos decís, qué amable esta persona, qué es lo que tiene, el don de servicio. El don de enseñar, que les decía yo recién, ¿qué es enseñar? Es tomar una porción bíblica y desarmarla y desmenuzarla y hablarla de una manera que se entienda. Y que quizás otro la lee y se no entiende lo que dice acá. Pero viene el que tiene el don, agarra y lo desarma y dice, mirá, lo que quiere decir es esto, 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 esto y esto. Uy, pero no, yo no entendía, no sabía. Ese es el don de enseñanza. El don de enseñar. De sacar algo y bajarlo a las personas o a un grupo de personas de una manera sencilla que se entienda. El don de exhortar. ¿Cuál es ese don? El don de corregir, de exhortar. Deja de pecar, deja de hacer esto. A esto Yahweh no le agrada. Comienza a hacer bien. Exhortar al pueblo de Yahweh. Es un don. Ahora, toda exhortación que venga a través del Espíritu de Yahweh siempre viene con amor. Podemos exhortar, podemos tirar la oreja al pueblo de Yahweh, pero siempre con amor. Porque si no, no viene del Ruach. El Ruach puede venir con una exhortación muy fuerte a tu vida, pero siempre va a venir con amor. Y vas a decir, sí, tenés razón. Es duro lo que me estás diciendo, pero es así. Siempre va a ser así.
El don de dirigir. Son esas personas que se ponen delante de un grupo, de una congregación y dicen, bueno, hermano Raúl, usted por favor le voy a pedir ayuda acá. Hermano Ramón, a esto. Dirigir. En un trabajo hay que hacer varias tareas. Bueno, mira, esto, lo otro. El Rúa puede darte el don de dirigir, de tener conocimiento, sabiduría en tomar decisiones. El don de misericordia. Rajem en hebreo, misericordia. Es el que se pone en lugar del necesitado. Que en la congregación y en el pueblo de Yahweh siempre está en los hermanos que quizás están pasando necesidad, están pasando una enfermedad, siempre está, tiene una misericordia tremenda, que no se puede explicar, que siempre está con el que está pasando necesidad. Ahora Pablo sigue diciendo en otro libro, 1 Corintios 12:8, también el Ruach HaKodesh nos puede dar en sí otros dones como la palabra de sabiduría. Ese es otro don. Palabra de sabiduría. Mira, necesito un consejo, hermano, hermana. ¿Qué consejo usted me puede dar? Mira, el consejo que te puedo dar es este. O mira, la palabra de Yahweh dice tal cosa. Una palabra de sabiduría. Una palabra en sí que va más allá de nuestro entendimiento. Que pueda uno decir, uy, el hermano me habló y me dijo esto, la hermana me habló y lo que me dijo me cambió la vida, cambió mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas. Palabra de sabiduría. No sabiduría humana, sabiduría espiritual. Palabra de conocimiento, otro don. Palabra de conocimiento, de profundidad. Palabra de conocimiento es conocer en sí todos los conflictos, todos los problemas que podemos pasar. Y la palabra de sabiduría y de conocimiento también Yahweh puede usarnos por medio de su palabra. El don de fe. Pablo vuelve a decir sobre el don de fe. El don de sanidad. El don de sanidad. Tener un don para orar por los enfermos y se sanen. ¿Cuál es el propósito del don de sanidad? Que conozcan al verdadero Elohe. Que conozcan a Yahweh. Que vean que Yahweh es un Elohe de sanidad. El don de poder, dice Pablo, poder de milagros. Y ese poder de milagros puede ir aún más de sanidad. Puede ocurrir cosas tremendas. Cosas tremendas. El don de profecía, como también lo vuelve a decir ahí en Romanos. El don de discernimientos de espíritus. ¿Qué es ese don? Discernir el mundo espiritual. Ver el mundo espiritual. Ver cuando una persona dice decir algo de parte de Yahweh, de parte del Ruach, y está totalmente con un espíritu engañador. O aquella persona que está endemoniada. El que tiene el discernimiento espiritual dice, esta persona está en oscuridad, esta persona está haciendo algo malo. En ver el mundo espiritual tanto como demonios como ángeles de Yahweh. El que tiene el discernimiento espiritual siempre es atacado espiritualmente. Es aquel que batalla continuamente. Muchos que son llamados a la oración y la intercesión tienen este don, el don de discernimiento espiritual. Porque es una herramienta que necesitan ver el mundo espiritual. Saben cuando le están haciendo trabajos, saben cuando están siendo atacados. Muchos son atacados en sueños o aún cuando duermen. Luego está el don de lenguas, el don de diversidad de lenguas. ¿Qué lenguas? ¿Angelicales? No, terrenales. Hechos 2 nos habla de que eran lenguas terrenales, que hablaban en diferentes idiomas, que Ruach descendió como viento recio y habían como lenguas, pero eran llamas de fuego, y profetizaban y hablaban en otras lenguas y hablaban las maravillas de Yahweh. El don de interpretar lenguas es otro don.
el don de interpretar, de entender las lenguas. ¿Para qué sirven las lenguas? Y esto vamos a estar viéndolo en esta semana también, es otro mensaje. Las lenguas es una forma de comunicarnos con el Padre, que es un don que el Rúa nos da para tener una intimidad con Él. Luego también podemos ver el don de sueños y el don de interpretar sueños. Y lo vemos en la vida de Daniel. Daniel tenía el don de sueños, de visiones y de interpretar sueños. Y eso es algo que también tenemos que tener presente. Entonces Pablo termina diciendo, todos estos dones los hace un mismo espíritu, un mismo ruaj, repartiendo a cada uno según la voluntad de Yahweh. ¿Cómo hace? Repartiendo a cada uno según la voluntad de Yahweh. Según la voluntad de Yahweh, según el llamado que tengamos, el ruaj nos dará los dones. Primera de Pedro 4:10 dice Pedro, cada uno ha recibido dones, úsenlo, sirviendo los unos con otros como buenos administradores. ¿Para qué son los dones? Para servir unos con otros. Como buenos administradores. ¿Administradores de qué? De los dones. Si tenemos dones, tenemos que usarlos y administrarlos correctamente. Ser buenos administradores de la multiforma, en otras versiones dice multiforme, pero es multiforma, varias formas, de la gracia de Yahweh. Y dice Pedro, el que habla, que hable conforme a la palabra de Yahweh. Por eso si hablamos, si predicamos, si enseñamos, hablemos según la palabra de Yahweh, no lo que a nosotros nos parece. El que sirva, dice Pedro, pero que sirva bajo la fuerza de Yahweh, bajo la fortaleza de Yahweh. Porque el servir a Yahweh cansa. El servir a Yahweh hace que tengamos ataques. El servir a Yahweh hace que tengamos oposición. Entonces, si servimos a Yahweh, que sea bajo su fuerza, bajo su ruaj. Es con su ruaj, no es con nuestra fuerza. Y todo lo que hagan sea para glorificar el nombre de Yahweh por medio de su Hijo. Entonces todos los dones es para edificación unos con otros, para edificación para el cuerpo y el pueblo de Yahweh. Y miren lo que dice, porque se nos dio de beber un mismo ruaj, y los frutos y los dones del ruaj de Yahweh son señales para que entendamos que somos hijos de Yahweh y discípulos de Yahshua para servir. Entonces los frutos, los dones, es para servicio para los demás. No es para nosotros. Es para los demás. Por eso hay hermanos me dicen, hermano, ¿le puedo pedir ayuda acá o le puedo pedir ayuda acá? Sí, hermano, porque para eso estoy. Estoy para servir. Y para servir a Yahweh hay que morir, hermanos. Hay que morir. Y no es fácil morir. Morir a nuestro yo, morir a nuestra vida. Porque tenemos que hacer lo que Él nos manda. Y eso no es fácil. Pero ¿saben cómo lo podemos hacer? Si lo hacemos por amor a Yahweh. Por eso ese es el primer fruto y el primero de todos, amor. Si yo amo a Yahweh, voy a amar a las almas. Porque con el amor de Él que está en mí, a través de su Espíritu, voy a poder amar a las almas. Si no, no podemos servir. Miren lo que dice la Escritura. Porque el ruaj de Yahweh estará sobre aquellos que obedecen al Padre. Y miren, vamos a ir terminando. ¿Cómo sabemos si Yahweh está con nosotros? Dice 1 Juan 4:13. ¿Cómo sabemos si Yahweh está con nosotros? Si el Espíritu de Yahweh está con nosotros. Porque Él nos selló
y nos dio de su Ruaj y está en nuestro corazón como garantía. 2 Corintios 1:22. Pablo dice, nos selló Yahweh y nos dio de su Ruaj en nuestro corazón. Cuando dice nuestro corazón, habla de nuestra vida, de nuestro interior. Y nos dio como garantía su espíritu. Todo aquel que tiene el espíritu de Yahweh, todo aquel que camina con Yahweh, la consecuencia de tener el espíritu de Yahweh va a ser que tengamos frutos espirituales. Y si tenemos frutos espirituales, vamos a tener dones, porque esos dones nos van a ayudar para servirle a Yahweh, para servir a su pueblo. Y yo nombré algunos dones, pero hay muchos dones. El don de ciencia. El don de ciencia es hablar a una persona de cosas que solo la persona sabe. Y hay muchos dones. Podemos hablar también de algo que quiero aclarar acá, que muchos dicen que son dones, pero en Marcos 16:17 dice Yahshua, estas señales seguirán a los que creen, dice Yahshua a los discípulos. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. Y muchos dicen que son dones. Y tenemos que aclarar algo acá. Echar fuera demonios no es un don espiritual de Yahweh, sino es una autoridad espiritual que Yahshua nos dejó. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿En quién? En mí, en Yahshua. Echarán fuera demonios en mi nombre. Es una señal de que creemos en Yahshua y Yahshua está en nosotros por medio de su espíritu. Echar fuera demonios no es un don. Todo aquel que cree en Yahshua y tenga su espíritu lo puede hacer, porque uno ejerce autoridad espiritual. Pero luego dice, y hablarán en nuevas lenguas. Entonces sí, ahí es un don. Hablar en nuevas lenguas es un don. ¿Se entiende la diferencia? Y quería aclarar esto porque muchos dicen que echar fuera demonios es un don. Ahora, ¿todos pueden echar fuera demonios? Sí, si creen en Yahshua y tienen a su espíritu y están en santidad. Pero aquel que camina torcido delante de Yahweh, cree en Yahshua, tiene el espíritu, pero no está en santidad, no tiene autoridad espiritual, no puede hacerlo, por los demonios no le van a obedecer. Pero cuando uno está en santidad, el Ruaj fluye en nuestras vidas. Y Él es el que ejerce autoridad sobre los demonios. Y las personas son libres. Siempre recuerden, hermanos, nosotros somos vasos. Vasos. El Ruaj hace todo. Por eso cuando yo doy un mensaje, yo le pido al Ruaj que Él hable, que Él diga, que Él fluya, que Él ministre al pueblo. Porque Él es el que lo hace a través de este vaso. Y así tiene que ser en todo lo que hagamos para Yahweh. Entonces, para cerrar el mensaje, los frutos espirituales hablan de nuestra identidad y nuestra intimidad con Yahweh. Cuando hay gente que dice, veo algo especial en este hermano, veo algo especial en esta hermana, ¿quién es ese? El Ruaj HaKodesh. Es el que marca la diferencia. Los frutos nos hablan de nuestra identidad y nuestra intimidad con Yahweh por medio de su espíritu. Los dones hablan de nuestro servicio a Yahweh dentro del pueblo de Él. Entonces, el espíritu de Yahweh es el que nos da los dones y Él reparte según la voluntad del Padre, según el llamado o el ministerio que podemos llegar a tener.
¿Cómo podemos alcanzar los dones? Por medio del servicio a Yahweh. ¿Y cómo sé lo que puedo hacer para Yahweh? Ora a Yahweh y pregunta al Ruach, ¿qué puedo hacer para servir a Yahweh? Y otra pregunta que tenés que hacer es, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que me gusta hacer dentro de la congregación, dentro del pueblo, dentro del ministerio que Yahweh me puso? ¿Qué es lo que me gusta hacer? Y así descubrirás lo que Yahweh tiene preparado para tu vida. Así que hasta acá el mensaje de esta noche. Que Yahweh te bendiga. Damos gracias al Padre por este mensaje que ha sido de gran bendición. Bendecimos el nombre de Yahweh. Así que espero que haya sido de bendición. Gracias a todos los hermanos que siempre están conectados, comentan. Y oro al Padre para que Yahweh revele tu llamado, tu ministerio, y el Ruach pueda darte frutos, dones, y que pueda ser un instrumento útil en las manos de Yahweh. Así que, amados, recuerden, ayer estuvimos como ¿quién es el Ruach HaKodesh? Hoy vimos los dones del Ruach HaKodesh. Y vamos a ver ya el jueves, si el Padre lo permite, vamos a estar con otro mensaje que es el don de lenguas. El don de lenguas. Vamos a estudiar bien ese tema acerca del don de lenguas, y me voy a enfocar en ese don porque es un don muy conocido dentro del pueblo de Yahweh, dentro de las iglesias, de las congregaciones, y que realmente se ha usado de una manera muy incorrecta dentro del pueblo de Yahweh, y hay términos que nos han enseñado que son incorrectos. Así que ese mensaje va a ser el día jueves, va a ser más temprano el mensaje, porque tengo otro compromiso más tarde, así que voy a estar dando ese mensaje. Y el viernes estaremos con otro mensaje, si el Padre lo permite, ya el día de reposo, con el mensaje de Shavuot, la cuarta fiesta de Yahweh, que muchos hermanos celebraron el domingo anterior y muchos van a estar celebrando este domingo. ¿Es válido el domingo anterior y el próximo domingo celebrarlo? Sí, porque muchos hacen el conteo de una manera diferente. Lo importante es celebrarlo. Así que estaremos con 2 mensajes más, y el mensaje que anuncié sobre lo vil y menospreciado será un mensaje para la próxima semana. Así que bendecimos el nombre de Yahweh y nos estaremos viendo, si el Padre permite, el jueves entonces con el don de lengua. No te pierdas ese mensaje, que también va a ser de gran bendición y se va a unir con el de hoy. Shalom, buenas noches, y que Yahweh les bendiga a todos. Bendiciones.